Lo que acabamos de ver en los capítulos 7, 8 y 9 de Andor va más allá de lo que estuvo en pantalla. Es un momento con un enorme peso que existía desde la época en la que George Lucas todavía era dueño de Star Wars. Quédate que hoy vamos a explorar los detalles sobre la masacre de Ghorman y por qué es tan importante para el universo de Star Wars. Quitemos lo obvio del camino, lo más reciente y lo que pertenece más a nuestro mundo. Lo que vimos en estos episodios de Andor es algo que pasará a la historia en el mundo audiovisual. No solo es algo increíble dentro del universo de una galaxia muy lejana, también lo es para la producción para televisión como un todo. Esto nos deja un nuevo nivel que como audiencia podemos y, en mi opinión, debemos exigir en términos de calidad. Imaginemos que todas las series de Star Wars hubieran tenido este nivel, por Dios santo. Pero ahora sí, vamos al lore, que es lo que tanto nos gusta. Y breve resumen, recuerden que en Star Wars tenemos dos líneas de tiempo. La actual, que incluye las películas, Clone Wars, Rebels, Mandalorian, Ahsoka, todo lo que ha salido con Disney. Ese es el canon. También está la línea de Legends, que es todo lo que salió mientras Lucas era dueño de Star Wars, hasta 2012 más o menos. Dígase videojuegos, cómics, novelas, series, todo. Y hay cosas que por supuesto se comparten entre ambas, como las películas, las 6 de George Lucas y la serie de Clone Wars. Pero fuera de esas cosas, son prácticamente diferentes. La masacre de Ghorman se llevó a cabo en ambas líneas temporales. Y les voy a contar las dos versiones en un solo video esta vez, para que estén informados sobre todos los detalles. Empecemos con la versión de Legends, la que fue antes de la compra de Disney. En esa versión, la masacre estuvo a cargo del entonces capitán Wilhuff Tarkin, a quien vemos mucho más adelante en la historia como una figura importante para el Imperio. Es uno de los antagonistas principales del episodio 4. La fecha original en la que sucedió la masacre de Ghorman fue en el año 19 antes de la batalla de Yavin, es decir, antes del episodio 4, justo después de la formación del Imperio, que empezó su gobierno con puño de hierro. El emperador Palpatine decidió solidificar su dominio de la galaxia a través de nuevas leyes y brutales impuestos, además de desaparecer o encerrar a quienes lo desafiaban. Eso, por supuesto, no fue algo muy bien recibido por los habitantes de la galaxia, quienes venían de un gobierno distinto con la República, y estaban indefensos, ya que Palpatine tenía el control de los ejércitos, del Senado, y los Jedi habían desaparecido. De lo poco que se pudo hacer después del inicio del Imperio, fueron manifestaciones pacíficas para expresar el descontento, para demostrar que había gente que estaba en contra del nuevo orden del Imperio. La primera mención en la historia de Star Wars sobre la masacre de Ghorman se dio en el libro titulado The Rebel Alliance Sourcebook, un libro para el juego de rol de Star Wars, algo como Calabozos y Dragones, pero con temática de Star Wars. En ese libro nos cuentan que Mon Mothma y Bail Organa, dos importantes senadores y leales a la República, buscaban impedir que Palpatine se convirtiera en el presidente de la República. Y ojo con eso, porque esta publicación fue de antes de que saliera el episodio 1. La figura de canciller todavía no existía. Cuando se dieron cuenta de que no iban a poder frenar el ascenso de Palpatine al poder, Mothma empezó a diseñar una revolución, cosa que a Organa no le encantó en un principio. Le parecía una verdadera locura intentar derrocar al Imperio, al gobierno al que le habían dedicado toda su vida. Pero luego llegó la masacre de Ghorman, un pequeño planeta ubicado en el sector CERN, en las afueras del centro de la galaxia. Los ciudadanos de Ghorman organizaron una protesta pacífica en contra de los nuevos impuestos. Se colocaron en un puerto espacial y bloquearon las plataformas de aterrizaje. Una de las naves del Imperio llegó al planeta y se dispuso a aterrizar para cobrar estos nuevos impuestos. A pesar de que los ciudadanos estaban sobre la plataforma, la nave aterrizó. Docenas murieron y cientos fueron heridos. Quien estaba a cargo de esa nave era el capitán Tarkin. Y en lugar de recibir un castigo por el uso de la fuerza letal contra civiles, el capitán recibió un ascenso. Como consecuencia, se inició en secreto la organización de una rebelión para enfrentarse al Imperio. La masacre de Ghorman fue la chispa que inició la caída del gobierno de Palpatine. Aunque en esta línea temporal, ese suceso tardó en llegar más de 20 años. Esta conspiración fue organizada por miembros de la antigua delegación de los 2000, un grupo de senadores que vimos en una escena eliminada del episodio 3, que presentaron a Palpatine una petición cerca del final de la Guerra de los Clones. Recordarán que el canciller Palpatine recibió poderes de emergencia para poder sacar adelante la guerra. A este grupo de senadores le preocupó que siguiera usando estos poderes aunque la guerra terminara. Temían que esto pudiera acabar con la democracia y vaya que tenían razón. Buscaron detenerlo,
Pero una vez que cayó la República y se convirtió en el Imperio, tuvieron que trabajar en las sombras para no ser descubiertos y castigados. Esta cadena de eventos llevó a que se fundara la Alianza Rebelde, ya como tal con ese nombre en el año 2 antes de la batalla de Yavin. Como dato curioso, dentro de la Alianza Rebelde había una nave corelliana llamada el Honor de Gorman o Gorman's Honor, en tributo a este importante suceso. Esa nave participó en la batalla de Endor y, por ende, contribuyó de manera directa a la caída del Imperio. Una forma linda y simbólica de dar cierre a ese ciclo. Hasta ahí llega la versión de Legends. Como se darán cuenta, tampoco es que tengamos muchísima información al respecto. Para la versión del canon les cuento algo muy bonito que hicieron, y algo que creo yo debió hacerse ya muchísimas más veces a estas alturas en la producción de Star Wars. Tomaron la versión de Legends y la adaptaron casi tal cual a la nueva versión de la historia. Esta es la historia de Gorman en el nuevo canon. Abróchense el cinturón porque esta versión va a ser mucho más extensa y vale la pena hablar de lo que se vive tanto a pequeña como a gran escala, desde los individuos que conocemos en Andor hasta el impacto que tuvo en la historia como un todo. Comencemos. Al igual que en la versión de Legends, Gorman estaba ubicado en el sector CERN. Es un mundo conocido por la Sarga de Gorman, una tela de lujo. Su capital es Palmo, uno de los lugares más reconocidos en cuanto a comercio para los diseñadores de toda la galaxia. Y es también un planeta con un gran poder político y con un pueblo muy fiel dispuesto a luchar por defender lo suyo. En pocas palabras, es uno de los lugares que dan materia prima al universo de Star Wars, específicamente al mundo de la moda, lo cual es importante para las apariencias y la política, por supuesto. La primera masacre en el planeta es la que ahora se conoce como Masacre Tarkin, que es lo que les comentaba, una adaptación de la historia de Legends al canon. Esta masacre también se llevó a cabo en el año 19 antes de la batalla de Yavin, y también fue ejecutada por Tarkin. Se construyó el Monumento a los Caídos para conmemorar el hecho. 17 años después de eso, en el año 2 antes de la batalla de Yavin, tuvimos una serie de protestas pacíficas en contra del Imperio. Aquí hay que mencionar que Gorman se convirtió en un planeta importante para los fines imperiales, en especial para un grupo muy selecto de oficiales, liderados obviamente por el emperador Palpatine y también por el director Orson Krennic. Era un proyecto muy concreto: construir una fuente independiente de energía, un tema central en la agenda de Palpatine para transformar la economía en la galaxia y solidificar la autoridad imperial. Por eso llegamos a Gorman. En ese planeta hay un mineral llamado calquita foliada de sustrato profundo. El Imperio dedicó mucho tiempo a intentar buscar un sustituto de este mineral, pero el tiempo se está acabando. Para extraer la calquita hay que resolver una cuestión. El extraer el material puede darle inestabilidad al planeta al punto de llegar a una consecuencia fatal. Es una operación de minería que pondrá en un estado de mucha tensión al núcleo del planeta, y hay riesgo de que haya un colapso total del planeta con 800.000 habitantes. La única alternativa del Imperio es tomar el control del planeta, con mano firme, para acabar con cualquier movimiento de resistencia. Así, el Imperio tendrá acceso al mineral que necesita para su proyecto, y para eso se reúnen todos los oficiales, para que empiecen las preparaciones para tomar el control. Como parte del plan, hay una parte propagandística. El objetivo es que la galaxia empiece a odiar a Gorman por desobedecer al Imperio bueno y sabio. Y por supuesto que una evacuación global tampoco es prioridad para el Imperio, porque son el Imperio y no van a gastar recursos en salvar vidas que no tienen valor alguno para ellos. El primer paso es crear una armería en la capital para aumentar la presencia del Imperio en el planeta, tener más personal preparado y listo para actuar en cuanto fuera necesario. Como les dije, el encargado de este proyecto es el director Orson Krennic, y aquí es donde empezamos a conectarnos con los personajes de Andor. Krennic pidió personalmente que Dedra Meero fuera parte de este equipo, de quienes saben de los planes del Imperio, sabe de su historia y quiere conocer su opinión sobre lo que se planeó. Dedra no está muy de acuerdo con usar la propaganda como el único medio. Cree que no será muy efectivo. Entonces, sugiere crear una insurgencia radical en la que se pueda confiar, es decir, incitar un movimiento de rebelión dentro del planeta. Dedra recibe la misión de supervisar el planeta y que se encargue de preparar todo lo necesario. Pasa un año y ahí es donde nos encontramos con el personaje Syril Karn,
a quien conocimos en la primera temporada. Es el que era oficial de seguridad en Morlana One. Dedra hace que envíen a Cyril de infiltrado para sus planes, pero Cyril no está al tanto del gran plan detrás de todo esto. No sabe nada de lo que mencionó Krennic. Desde ahí se empieza a complicar el asunto entre estos dos personajes. Cyril comienza a trabajar como jefe en una oficina imperial en Gorman y entra en contacto con el grupo de rebeldes local. Logra infiltrarse sin grandes problemas. El líder del Frente Gormano, los rebeldes, le comenta que muchas personas creen que lo que está construyendo el imperio va más allá de un anexo, sino que es una armería. Y tienen razón. Cyril y los rebeldes deciden trabajar juntos para ver qué se puede hacer. Obviamente, Cyril sigue de parte del imperio y busca sus propios intereses, mientras que los gormanos creen que han logrado conseguir un aliado dentro de las filas imperiales. Sé que es mucho planteamiento, pero créanme, todo es importante para entender el peso de esta masacre y por qué cambió la historia de Star Wars. Cyril y los rebeldes de Gorman inician su trabajo. Buscan averiguar cuál es el verdadero propósito de la presencia imperial en Gorman. Acuérdense que Cyril tampoco sabe todo. En medio de eso, Cassian Andor llega a Gorman y se reúne con el líder de los rebeldes. Se entera de lo que planean y de que están usando a un imperial para conseguir información. Mientras tanto, Cyril regresa a Coruscant para reunirse con el líder de la Oficina de Seguridad Imperial, Partagaz, y también con Dedra para actualizar la situación de Gorman. Partagaz lo felicita por su excelente trabajo hasta ahora, ya que está logrando que los rebeldes confíen en él. Recordemos que el propósito de todo esto es incitar una rebelión para que el imperio pueda usar la fuerza y tomar el control del planeta. La fuerza bruta, no la otra. Por otro lado, Andor fracasa en sus negociaciones con el Frente Gormano y regresa a Coruscant. Andor cree que no están listos para atacar, para seguir adelante con los planes que tienen. Luthen, uno de los líderes de la rebelión, insiste en que Gorman es un aliado muy importante para la rebelión, debido a su gran influencia política, pero Andor ya no tiene interés en trabajar en eso. Vel Sarta y Cinta Kaz, también parte del movimiento rebelde organizado por Luthen, se unen al Frente Gormano para asegurarse del éxito en la misión, que es robar el contenido de un vehículo imperial, la misión para la que Andor les dijo que no estaban listos. El imperio organiza todo para que el ataque pueda suceder y que los rebeldes se confíen con que pueden hacerle algo de daño al imperio. Como consecuencia de esta misión, Cinta muere. Pasa un año más, la alianza rebelde ya está prácticamente formada, aunque falta la chispa final. Se abre una oportunidad para asesinar a Dedra Meero, y Andor recibe la propuesta de ser el encargado de esta misión por parte de Luthen. Andor no está muy de acuerdo, pero después de un tiempo decide regresar a Gorman. Mientras tanto, Dedra ya está en el planeta y recibe el informe de que se acabó el tiempo para explorar alternativas a la Calquita, el proyecto secreto del emperador y la razón de que todo esto esté pasando. El imperio va a proceder a tomar el control del planeta. Todo se está cocinando perfectamente para que el conflicto estalle. El imperio ya tiene una urgencia y el pueblo está verdaderamente cansado de la opresión. Los rebeldes ya tienen confianza y armas, cedidas por el mismo imperio. Todo es una trampa. El imperio simplemente está esperando. Y si bien hubiera sido excelente encontrar una alternativa a todo esto, el tiempo se acabó. A estas alturas, Cyril ya sospecha que algo anda mal. Sabe que hay algo que no le están diciendo. Dedra, por supuesto que sabe que se organizó todo para crear un conflicto y que el imperio pueda atacar. Cyril empieza a querer frenar todo lo que sembró porque sabe que algo anda mal. Pero el plan imperial sigue su curso. Llegan refuerzos imperiales al planeta encabezados por el Capitán Kaido, quien queda a cargo de la operación de la misión. Debido a toda la tensión que ha creado el imperio, la gente de Gorman ya no quiere esperar y se organizan para reunirse en el monumento a los caídos y protestar contra el imperio. El líder del movimiento rebelde gormano se da cuenta de que es una trampa e intenta disuadir al pueblo de que se junten todas las personas en la plaza de Palmo. Pero ya es tarde. La gente ya está motivada y enfurecida con el imperio. Las tácticas surtieron efecto. Se encuentra brevemente con Cyril y después de una breve discusión, Cyril descubre más de lo que se está planeando. Se entera de que está llegando equipo de minería al planeta. Le queda más que claro a partir de ese momento que el imperio solamente lo utilizó para llegar a tomar posesión del planeta. Cyril empieza a entrar en crisis existencial. Recordemos que es alguien obsesionado con la ley, el orden, a un punto compulsivo, y se dirige a la sede imperial en Gorman para cuestionar a Dedra.
Quiere saber de una vez por todas qué es lo que ha estado pasando todos estos años. Andor, por otro lado, se prepara para asesinar a Dedra. Y aquí es donde todo se empieza a poner verdaderamente macabro. Cyril logra llegar con Dedra a pesar de varios obstáculos y decide confrontarla. Incluso empieza a estrangularla hasta que confiesa. Cuenta la verdad sobre lo que está pasando. Los rumores eran ciertos. El Imperio va a tomar el planeta por la fuerza. Dedra insiste en que volverán a casa como héroes, pero a Cyril ya no le importa. Su espíritu se ha quebrado y se rompió toda confianza que pudo haber entre estos dos personajes. Simplemente se va y se pierde entre la multitud. El capitán Kaido, mientras tanto, ordena que elementos imperiales salgan a la plaza a cuidar la barricada. Estos soldados están muy jóvenes, muy verdes, son prácticamente reclutas, y para el Imperio son carne de cañón. Pero hay un propósito por el cual deben salir, algo que también es parte del plan imperial. Empiezan un poco las agresiones entre ambos bandos. La chispa que enciende todo llega a través de la Oficina de Seguridad Imperial, con una llamada de Partagaz a Dedra. Dedra da la orden de avanzar. El capitán Kaido se comunica con un francotirador que está en una azotea de uno de los edificios que rodean la plaza. Da la orden de disparar. Pero no van a disparar contra uno de los rebeldes gormanos. No, el francotirador imperial dispara contra su propio bando. Mata a uno de los reclutas para incentivar una respuesta letal por parte del Imperio e iniciar el conflicto. Se desata la masacre de Gorman. Los imperiales disparan contra los civiles y caen decenas y decenas de personas. Imperiales y rebeldes por igual. La muerte no distingue entre estos bandos. Cyril está en shock por lo que ayudó a crear. Recordemos que este personaje está obsesionado con el deber ser. Y en este momento de gran crisis de identidad, se encuentra cara a cara con el nombre que inició todo esto hace varios años en Morlana One. El hombre que llevó a Cyril al lugar en donde está y que lo ha hecho pasar por un verdadero calvario. Cassian Andor. Lo reconoce al instante. Cassian ha sido su obsesión durante años. Cuando Cassian está a punto de dispararle a Dedra, Cyril lo ataca y deja salir toda su furia contra el rebelde por todo lo que ha vivido. Y logra superar a Andor en combate cuerpo a cuerpo. Andor termina en el suelo, desarmado. Cyril toma el blaster de Andor, le apunta y está listo para acabar lo que empezó en Morlana One varios años antes, con el asesinato de 2 oficiales. Andor le hace una pregunta que lo quiebra. ¿Quién eres? Y esa pregunta es importantísima, porque lo que quiere decir para Cyril es que el hombre que ha sido la razón de todas sus decisiones en los últimos años y que lo llevó a ser solo un peón en el juego del Imperio y de la persona de la que se enamoró, ni siquiera sabe quién es. Su mayor enemigo no lo conoce. Es insignificante para él. Eso lo paraliza y parece empezar a dudar, pero es abatido por un disparo directo a la cabeza, hecho por nada más y nada menos que el líder del Frente Gormano. Una de las muertes más poéticas y trágicas en la historia de Star Wars. Lo que está hecho, está hecho. Se llevó a cabo la masacre de Gorman y el Imperio podrá tomar el control del planeta y usar sus recursos para terminar la construcción del proyecto secreto del Emperador, la Estrella de la Muerte. Los sobrevivientes del Frente Gormano envían un mensaje a través de los canales de emergencia a toda la galaxia. Informan sobre lo que ha sucedido, sobre los cientos de muertos en la plaza, los miles en las calles. Y esta larga y trágica historia, amigos míos, es lo que da inicio de manera formal a la Guerra Civil Galáctica, la alianza rebelde contra el Imperio Galáctico. Por eso es que es un evento tan importante, porque simboliza cuando todo empieza a cambiar. Y el impacto de eso llega hasta el mundo de la política. Poco después de esto, la senadora Mon Mothma de Chandrila y líder secreta de la rebelión da un discurso totalmente en contra del emperador Palpatine. Es considerada traidora al imperio, pero eso no la detiene. Más adelante se reúne con la tripulación de la nave llamada Fantasma, escoltada por el Escuadrón Dorado, y da un discurso sobre la declaración de la Alianza Rebelde. El motivo de este discurso era unir por fin a las diferentes células rebeldes que operaban de manera independiente para entre todos hacer equipo, una alianza y enfrentarse al imperio. Por otro lado, los medios imperiales a través de las noticias quieren impulsar la idea de que los rebeldes son los culpables de todo esto. Pero la verdad ya está allá afuera y los hilos han comenzado a moverse. La guerra ya está aquí y no hay quien la detenga. La primera gran batalla tardó en llegar. Tuvieron que pasar 2 años a partir de la masacre, pero por fin llegó el momento. En el planeta Scarif, la Alianza Rebelde busca los planos de la Estrella de la Muerte,
con el objetivo de encontrar una debilidad sembrada por quien la diseñó, Galen Erso. Cassian Andor estuvo dentro de los líderes de esta batalla junto con la hija de quien diseñó la Estrella de la Muerte, Galen Erso, Jyn Erso. Los planos son extraídos con éxito y entregados a la princesa Leia, quien huye para poner los planos a salvo mientras es perseguida por un destructor estelar en uno de los inicios más famosos de la historia del cine. Sin la masacre de Ghorman, nada de esto hubiera sucedido. Es un evento que tuvo un impacto gigante, por supuesto que en las vidas de quienes lo vivieron, pero también en todos los rincones de la galaxia. Después de casi 20 años de opresión, la galaxia abrió los ojos y decidió hacer algo en contra del régimen que les había hecho tanto daño. Ya sea en la versión canónica o en la de Legends, la masacre de Ghorman es uno de los sucesos más importantes de la historia de Star Wars. Incluso décadas después de los hechos, el evento aún se recordó con el monumento a los desaparecidos en Ghorman, un monumento a aquellos que fueron asesinados por el Imperio en ese día. Muchísimas gracias por acompañarme en este viajezote. Espero que les haya gustado este ya prácticamente documental sobre la masacre de Ghorman. Es todo lo que pude encontrar al respecto y sin duda es de mis partes favoritas de Star Wars. Escribir el video fue un gran reto porque hay mucho de qué hablar y estoy seguro de que alguna cosa se me habrá pasado. Y si tienen comentarios sobre cómo mejorar estos videos, adelante, allá están los comentarios. Y antes de irse, no olviden dejar un like, suscribirse y nos vemos aquí con más contenido de Star Wars y otras sagas. Hasta la próxima. Las rebeliones empiezan con esperanza.